Muy buenas, bienvenidos al canal DICET. En esta ocasión estaremos brindando una clase sobre circuitos eléctricos, una aplicación de las leyes de Kirchhoff de tensiones. Este tipo de circuito, por ejemplo, corresponde a un examen de la Universidad Nacional de Tucumán, la carrera de Geología, más precisamente un ejercicio de Física 1 y 2. Bien, básicamente en este circuito me dice que calcule la corriente del circuito, el potencial o tensión en BR1. Después me pregunta si saco la resistencia R2, si va a cambiar la I total. Y en el cuarto punto me pide la diferencia potencial entre los puntos A y B. Esta es la tensión R2, la resistencia R2, y esta es E2, que vale 18 voltios. Bien, entonces lo primero que debo hacer es reducir el circuito. Podemos observar que estos dos están en paralelo. Entonces me quedaría así. Está, RP. Y el R paralelo se lo calcula así. Producto sobre suma. R2 por R3 sobre R2 más R3. Reemplazo los valores y obtengo el valor de la resistencia paralela. Importante, si ustedes no entienden por qué hago así, deberían fijarse en algunos de los videos que tenemos en el canal de ICET, donde tenemos los tipos de circuitos para diferenciar entre un serie en paralelo y cómo calcularlo. Bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es usar la ley de Kirchhoff de tensión. Y debemos determinar lo que se llama corriente de lazo o corriente del circuito. Podemos observar que cuando es una pila, por ejemplo, como convención que yo tengo en particular para resolver este ejercicio es que la corriente siempre entrará por el menos para una pila y en una resistencia entrará por el más. Ustedes pueden hacer al revés, pero si lo hacen al revés deben hacerlo al revés a las dos. Es decir, para que no cambie la regla. Entonces, observemos, la E1 me manda una corriente así, para abajo, en sentido antihorario, y la E2 me manda una corriente así, para arriba, o sea, en sentido horario. ¿Cómo hago yo para saber cuál de las dos opciones? Va a tener que ver con el valor de los de las pilas. Miren, 12 voltios se empuja en sentido antihorario, pero tenemos 18 voltios en sentido antihorario que empujan la corriente, entonces vamos a proponer que va a ser así. Así va a circular mi I total. Entonces, para el apartado 1, arrancamos con la ley de tensiones de Kirchhoff. Entra por el menos E2 más E1, ¿ven? Menos E2 más E1 más la I total por la suma de las resistencias R1 más R1 más RP más R2 igual a 0. Bien, si ustedes hacen la distributiva acá, que no va al caso, me quedaría la diferencia de potencial en cada uno de los elementos que son las resistencias. Reemplazo los valores, menos E2, menos 18 voltios, más E1 que vale 12 voltios, más la I total por la suma de los elementos, 8, más 1, más 9,6, más R2, igual a 0. Y despejo la I total. Esto me queda menos 6 voltios, va a pasar al otro lado sumando, más 6 voltios. Y aquí resolvemos esta suma, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Yo ya lo tengo calculado previamente. A mí me sale 20,6 ohmios y lo divido y me sale 0,291 amperes aproximadamente. Y en esa es la corriente total del circuito. Segundo paso, me dice la tensión en R1, entonces aplico la ley de Ohm
Porque si yo tengo la corriente y la resistencia, puedo calcular la tensión. I total por R1. 0,291 amperes por el valor de R1 que vale 8 ohmios. Entonces lo calculo. 0,291 por 8. 2,32 voltios. Bien. En el tercer paso me dice, ¿qué sucede si saco el R2? Si va a cambiar o no la I total. Entonces, observemos acá. Si yo saco el R2, en vez de tener R paralelo, tendré solo la resistencia 3. Entonces aquí, en vez de poner RP, voy a poner R3. Y si yo pongo R3 acá, el valor de R3 vale 24 ohmios. Entonces, toda esta suma me va a cambiar. Y si esta suma cambia, aquí cambia. Y si cambia acá, y este valor se mantiene, la corriente total cambiará. Entonces, sí cambia. Es muy importante que a nivel universitario uno dice, pero ¿cuánto cambia? En el enunciado no lo pide. No pide el valor al cual cambiará la corriente total. Entonces, siempre a nivel universitario es que ustedes tienen que acostumbrarse a responder lo que le piden. No calculen otra cosa que no le piden. Bien, en el apartado 4 me pide la diferencia potencial entre los puntos A y B. Entonces yo tengo acá los puntos A y B, vamos a observar acá. Entonces voy a dibujar esa pequeña parte del circuito. Este es el punto A, este es el punto B. Le voy a conectar un voltímetro, porque el voltímetro es el que mide la diferencia potencial. Le vamos a poner los bornes positivos y negativos a cada uno de los elementos. Vamos a poner este positivo y este negativo. El tema de la corriente, observamos que la corriente viene así, entonces esto viene así. Recordemos que en una resistencia siempre tiene que entrar por el más la corriente. Ahí. ¿Ven? Entonces ahí ya podemos aplicar la ley de tensión de Kirchhoff. LBK. Entonces observemos, sería la I total por el valor de R2, entra por el menos E2 más BAB igual a 0. Entonces calculo el valor de BAB, pasa sumando E2 y pasa restando I total por R2. Reemplazo, R2 vale 16 por el valor de I total que tenemos 0.291. A ver. Perdón. Tengo que poner primero el valor de 2 que vale 18 menos 0.291 por el valor de R2 que vale 16. Bien, vamos a calcular 18 menos 0.291 por 16. Perdón, me confundí. Acá cuando puse R2, no es R2 mayúscula, R2 minúscula. Miren eso. Y R2 minúscula vale 2. Ahí está. Entonces reemplazamos 18 menos 0,291 por 2. 17.41 voltios. Bien.
Vamos a ver si tenemos bien el tema de los signos. Este pasa sumando, este pasa restando. Bien. Bueno, entonces ahí quedaría terminado el ejercicio con todos los ítems. Esto, siempre está la duda, ¿cómo saber yo si elegir este camino? Observen, yo acá puedo, para calcular esto, puedo elegir dos caminos. Este es el camino más corto, desde acá hasta acá, para calcular la diferencia potencial B a B. Pero también podría haber elegido el camino el más largo. Y me tiene que salir el mismo resultado. Es muy importante que salga el mismo resultado, porque así verificará el procedimiento. Entonces, bueno, eso queda para ustedes, para practicar en el otro camino. No se olviden, acá yo le vamos a hacer una ayuda a memoria. Vamos a sacar vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo, ya que estamos, lo vamos a hacer. Pensaba no hacerlo, pero vamos a hacer. El camino, entonces, más largo. Observen acá, escribo la resistencia R1, la pila E1, R1 minúscula, RP, esto viene así, borne A, borne B. Entonces, recuerden que cuando ustedes quieren calcular la diferencia potencial, conectan un voltímetro, lo conectan ahí, lo conectan ahí. Le ponen los bornes, ya hemos dicho que este va a ser el positivo y este el negativo. Marcamos el sentido de la corriente. Parece ser que no se ve acá. Vamos a ver. Esperen un momento. Ahí está, hemos quitado un poco de iluminación. Bien, bueno, yo había determinado que la corriente venía así, en sentido contrario, entonces esto viene así. Debo mantener el sentido. Una vez que tengo eso, pongo los signos, entendiendo que siempre por una resistencia entra por el más y sale por el menos la corriente, y en una pila siempre entra por el menos, pero puede entrar por el más, como en este caso. No hay ningún problema en ese sentido. Entonces vamos, sería la I total por la suma de R1 más R1 más RP. Esto y esto. Más E1 menos BAP igual a 0. Paso sumando y me queda la I total, la tengo acá, 0,291 amperes por la suma de estos elementos. Perdón, vamos a hacer un poco más de espacio. Tenemos R1 que vale 8 más R1 minúscula que vale 1 más RP que vale 9,6 más el valor de BE1 que son 12 voltios. Vamos a poner todo eso en la calculadora. 0,291 por 8 más 1 más 9,6 más 12. 17.41 voltios. ¿Lo ven? Está hecho de dos maneras el procedimiento y me sale el mismo resultado. Muy bien, eso es todo por hoy con respecto a la clase de circuitos eléctricos con las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff, de tensión más precisamente. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal TICET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.